18, versículo 20 en adelante. Este es un pasaje muy bonito que vamos a estudiar en esta mañana. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Versículo 23. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenle en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es. Quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó al mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron
y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, el honor se ha dado a ti, Dios, y agradecidos, muy agradecidos contigo porque esta mañana hemos podido adorarte. Tú nos has recibido en este lugar con los brazos abiertos. Ahora vamos a meditar en tu palabra, vamos a reflexionar en tu palabra. Ruego que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones para entender tu palabra, para entender tus designios, y ayúdanos también, por favor, a aprender y a poner en práctica tus enseñanzas, Señor. Rogamos tu protección, tu cuidado y la libertad de tu Santo Espíritu en esta hora, en la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿A quién seguimos? Es la pregunta de esta mañana. ¿A quién seguimos? Estamos ante uno de los pasajes más dicientes, una de las obras sobrenaturales más maravillosas, ante uno de los milagros más grandes, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y fue realizado nada más y nada menos por Elías, conocido como el profeta no escritor más grande del Antiguo Testamento. Una historia de confrontaciones, una historia que nos muestra que no se puede servir a los señores, una historia que plasma que el Dios del cielo es único, verdadero, y que todos los demás son falsos. Pero vamos a ubicarnos en nuestra historia en esta mañana. El escritor, esta historia está en el primer libro de Reyes. El libro de Reyes se caracteriza porque, como su nombre lo dice, habla sobre los reyes y las reinas en Israel y en Judá. Y el punto al hablar de reyes y reinas es mostrar lo que Dios había determinado para ellos como reyes y reinas. Ellos tenían la enorme responsabilidad, el privilegio de poder guiar con el mejor de los ejemplos espiritualmente al pueblo de Dios. Tenían una gran responsabilidad. Por otro lado, tenemos que reconocer que el libro de Reyes también nos plantea una situación tanto espiritual como política. Por 120 años, los 3 primeros reyes estuvieron reinando en Israel. El rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Cada uno de ellos reinó 40 años. Pero se produjo un enorme problema y luego de la muerte del rey Salomón, el reino se dividió en 2. Recordemos que eran 10 tribus. Eran 10 tribus. Eran 12 tribus, pero con la división que se produjo quedaron 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Hubo una división. Y esto vino a dar al traste con las relaciones, porque entonces las 10 tribus del norte se denominaron Israel, las 2 tribus del sur, Benjamín y Judá, tomaron el nombre de Judá, pero hubo guerra civil constante entre estos 2 reinos, aproximadamente, dicen los eruditos, los estudiosos, durante unos 50 años hubo una guerra civil entre ellos. El libro de Reyes nos muestra también características de esos reyes del norte y características de los reyes del sur. Y el reino del sur tuvo algunos reyes buenos, pero tristemente los reyes del norte
Todos fueron reyes malos. Y desde el mismo inicio de la división de los reinos, ahora hay reyes que llegan a convertirse en ejemplo o en prototipo de los demás reyes. Entonces, en el reino del sur, el rey David se convirtió en ese rey prototipo, el rey modelo, para decir: e hicieron lo bueno como el rey David, imitando al rey David. Pero en el reino del norte se habló: e hicieron lo malo como el rey Jeroboam. Pero nuestra historia, al llegar allá, nos vamos a encontrar en el reino del norte. Allá nos vamos a ubicar. No nos vamos a ubicar en el reino del sur, porque todos los acontecimientos de los cuales vamos a hablar están en el reino del norte. Y aparece un rey considerado el ejemplo malo, perverso. El peor ejemplo de todos los reyes es este rey, el rey Acab, y su esposa, la reina Jezabel. Sí, cuando vean películas de terror se van a dar cuenta que todas las brujas se llaman Jezabel, todas son malas. ¿Sí? Así que ni se le ocurra ponerle a una perrita o a una niña o el nombre de Jezabel, porque es de la reina de los sidonios, adoradora de la reina de los sidonios. Bueno, entonces ya nos ubicamos en el reino del norte. Todos los reyes malos, perversos. Pero ¿cuál era el problema grave que estaban enfrentando, sobre todo Israel? La idolatría. La idolatría. Si queremos, y ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, hablar del mayor pecado que un ser humano pudiera tener, se llama idolatría. En los 10 mandamientos aparece: amarás al Señor tu Dios y no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te postrarás delante de ellos, ni les adorarás. ¿Verdad? Idolatría. De hecho, el domingo pasado estuvimos hablando un poco de eso, del tema de la idolatría. Y recordemos además que en la región donde ellos habitaban, que era la región de los cananeos, en toda esa región habían dioses, entre los cuales encontramos a la diosa Astarot y encontramos a Baal. Y escuchen esto voy a repetirlo, Jensi y su esposo no lo saben, algunos de ustedes lo saben: adoración a Baal. Yo creo que en su casa le expliqué un poquito, pero vamos a recordar. Resulta que en esa región había un dios que era el dios del fuego, conocido también como el dios de la fertilidad. ¿Sí? Entonces, o el dios sol también, todos esos nombres se le daban a Baal. Y resulta que era un dios con cabeza de toro. Su cuerpo era un cuerpo humano hecho de metal, ¿se acuerdan? Con una enorme bocaza, que cuando se estaban quemando los sembrados, había sequía, habían grandes huracanes, se dañaban los sembrados. La creencia de ellos era que Baal estaba furioso y había que calmarlo. Y lo que hacían de la manera más espeluznante, a la figura, era una figura así, como en esta posición, así, pero hecho grande, pero así en esta posición. Aquí estaba la enorme bocaza. Y el asunto era que para calmar la ira de este dios había que ofrecer sacrificios de infantes, sacrificios de niños. Entonces hacían todo un ritual alrededor de este dios, con música, danzaban, etc. Cortaban su cuerpo por el tema de la sangre. Era costumbre, de hecho en nuestra historia lo vamos a ver también, que era costumbre. Y tomaban una criatura,
la colocaban en los brazos de Baal. Esto estaba caliente, era una hoguera, y entonces el pequeño rodaba en los brazos hacia adentro y era consumido por las llamas. Imagínense ustedes los gritos espeluznantes de esa criatura quemándose ahí, y todos los demás danzando, y no podían, dicen los estudiosos, que las madres no podían llorar siquiera, porque entonces se dañaba ese sacrificio y había que hacer otro sacrificio. Este era el caso de Baal. Aunque el pasaje no lo menciona, también se habla de una diosa, Astarot o Astarte. Esta diosa tenía un templo, y en ese templo hacían sacrificios también de niños, y tomaban a las criaturas, las metían en un costal, lo subían así derechito hasta la parte superior, y de ahí dejaban, soltaban a la criatura caía al suelo, aplastada, se bebían la sangre, y luego se iban a los pequeños cubículos que conformaban el templo a tener relaciones sexuales. Era el degeneramiento más grande, y valga la oportunidad para hacerles mención que en todos estos tipos de sacrificios a Satanás el sexo estaba incluido. Por eso cuando se habla de satanismo hay una relación directa entre satanismo y sexo. Es tremendo, siempre. Por eso las personas, cuando se habla de relaciones sexuales fuera del matrimonio o fornicaciones y todo, las personas caen bajo el influjo directo de Satanás, porque hay una relación directa entre sexo y satanismo. Es impresionante. Miren que cuando leemos en el libro de Levítico, el pecado, entre los pocos pecados que había que castigarlo con pena de muerte, era ese. No tendrás relaciones, ni por fuera del matrimonio, ni fornicación, ni con animales. Ahí se menciona todo. Ambos deben ser muertos, y recordemos el ejemplo en el Nuevo Testamento, cuando cogieron a la mujer en el acto mismo del adulterio, y se la llevaron a Jesús, los escribas y fariseos, y le dijeron a Jesús, la ley de Moisés dice que si es encontrada en adulterio, hay que lapidarla, es decir, debe morir a pedradas. Entonces, pena de muerte. ¿Por qué? Porque la relación, el nexo que ahora se producía por ese acto satánico con el sexo, la única forma de poder cortarlo era con la muerte. Entonces estamos hablando de cosas que son muy, pero muy serias. Cosas que son muy serias. Miren, muchos de los crímenes que se han hecho en las parejas son crímenes pasionales, y son por el sexo. Entonces estamos hablando de un lugar al cual Dios dijo, cuando entren a ese lugar, y voy a leerles Deuteronomio 18:9, porque ellos tenían eso claro. No era que Dios no les había dicho, Dios les había dicho, cuando entren allí, miren conmigo, 18:9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti, no, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Eso era hacerlo pasar por el fuego. Eso, hacerlo pasar por el fuego. Ni quien practique adivinación. No hay nada que ir a buscar allá que le lean la mano, el cigarrillo, el tabaco, la guapanela, no sé qué más. El claro, la mazamorra. Bueno, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Usted no tiene que ir a ninguna misa negra a hablar con el abuelo, con la abuela, con el tío, con la tía, con el papá. Eso es nada. Ahí ellos están descansando en su tumba. Los que están por ahí son los demonios.
porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios, no. Ahora, cuando uno se pone a pensar en esto, entonces uno dice, bueno, entonces Dios, ¿por qué está haciendo esto? ¿Es por capricho? ¿Alguna de estas cosas va a afectar a Dios? De manera alguna, de ningún modo. Esto va a afectar al ser humano. Y miren, qué tan tremendo que esta gente, siendo el pueblo de Dios, en su desobediencia, incurrió en estas prácticas. Ahora, el asunto al cual yo quiero llevarlos es el siguiente. El mismo rey Acaz, en un momento de su vida, ofreció a su propio hijo, siendo el rey, ofreció a su propio hijo a Baal. Ahora, aparentemente no pasa nada. Y aquí está una reflexión a la cual yo quiero llevarnos. Se está haciendo lo malo, se sigue haciendo lo malo, se continúa haciendo lo malo y aparentemente no pasa nada. Está bien todo, Dios ni siquiera está, parece ser que no, pero Dios sí está. Y en cualquier momento Dios va a hacer su aparición. Ahora aquí, este era David. Este rey con esa reina habían hecho esta clase de prácticas, y lo peor, no solamente ellos lo habían hecho, sino que habían conducido al pueblo para que hiciera lo mismo. ¿Hasta dónde habían llegado? Para que hicieran lo mismo. Y aparentemente no pasaba nada. Sí va a pasar. ¿Cuánto tiempo ocurrió de esto? No se sabe, pero lo que sí se sabe es que había un hombre llamado Elías, sin más. No es el interés de la historia bíblica mostrar más cosas, por eso no hay más referencia de Elías. Solo un hombre utilizado por Dios, un profeta de Dios, que lo envió. Le dijo, vayan y díganles lo que están haciendo, y que sí va a haber un castigo. Y yo quiero que entiendan algo. El castigo que se va a producir en ese pueblo va a ser en los términos del Dios al cual ellos están adorando. Miren lo que acabo de decir. Dios va a colocar el castigo en términos del Dios que ellos adoran, para mostrarles a ellos, el Dios que ustedes adoran le hace daño, en vez de lo que ustedes creen que les hace bienestar, les hace daño. ¿Qué fue lo que hizo? Elías oró y dejó de llover. Dejó de llover ¿por cuánto tiempo? Dice la historia. Por 3 años. ¿Dejó de llover por cuánto tiempo? Por 3 años. Ahora, imagínense ustedes lo que va a pasar en 3 años. No hay lluvia. ¿Qué pasa con el sol? En toda su inclemencia, y estamos hablando de esa tierra donde hay un gran desierto, arena. Imagínense ustedes la arena calentada por ese sol incipiente. Empezaron los animales a morir, las pestes, el olor putrefacto de los animales muertos era espantoso. Yo no sé si ustedes se acuerdan de aquella época donde había cortes de agua constante que se duraba hasta 3 días sin agua. Y no se aguantaba, ninguno de nosotros aguantábamos los olores en los baños, porque apenas había agua para beber, para lavar los chócoros, para medio bañarse. Y esa agua se tomaba, se sacaba, era de los carrotanques, porque no había. En la época de Uribe, ¿se acuerdan? En la época de Uribe. Entonces, Gaviria. No, eso fue de energía. Eso no fue de energía. Claro, porque Fenómeno del niño. Claro, y por ahí derecho, como ellos están vendiendo la energía, ¿sí? Entonces también empalmaron. Entonces imagínense ustedes todo lo que estaba pasando. Ahora fueron 3 largos años sin
agua, sin llover. Los ríos se secaron. Miren las condiciones en las que hay. ¿Quién les está haciendo el daño? El Dios al cual ellos adoraban, porque ellos estaban adorando al Dios Sol, Baal, ¿sí? El Dios del fuego. Pues era precisamente entonces las grandes quemas que se estaban produciendo en su territorio. El rey estaba desesperado. ¿Aprendieron la lección? ¿Será que aprendieron la lección? Luego de 3 años aparece Elías. Y Elías les va a decir: lo que les está pasando es por esta razón. Y les hace una confrontación. En esa confrontación, el rey hace una convocatoria a todo el pueblo. Porque Elías les dice: nos vemos en el monte Carmelo. Porque ustedes tienen que aprender definitivamente a identificar quién es el Dios verdadero y a quién ustedes sirven. Porque tenían un juego. Era un juego. Era el juego de servir a Dios y servir a Baal. Servir a Dios y servir a Baal. Ese es como, si ustedes me permiten, el pésimo ejemplo del hombre que tiene 2 mujeres. Tiene una aquí y tiene otra allá. ¿De dónde es él? Ni de aquí ni de allá. ¿Yo? El día que lo cojan entre los dos, entre las dos, lo matan. El día que, por ahí estaba viendo un programa de, ¿ustedes se acuerdan de ese programa de ¡que pase el desgraciado! De Laura. Laura en América. ¿Dónde lo conociste? ¿Sí? En una pollada. ¿Tú qué hacías metida en esa pollada? ¿Ah? ¿Sí se acuerdan de ese programa? Créanme que uno se pone a ver un ejemplo de eso que parece un ejemplo tan tonto, pero al fin y al cabo son cosas que se dan en la vida, es una realidad que se da. Bueno, entonces aquí estamos hablando, muchachos, de un problema enorme. El problema está en que ellos estaban con un pie en las cosas del mundo y con otro pie en las cosas de Dios. Y entonces, cuando están reunidos, hay una confrontación. Porque Elías hace una confrontación. Elías les dice: bueno, vamos a hacer una cosa. Hoy es el día donde ustedes tienen que tomar definitivamente una decisión. Hoy es el día de tomar una decisión. O son de Dios o son del diablo. Así pues. Puesto en otras palabras. Es que créanme muchachos, que uno tiene que llegar a tomar una decisión en esta vida. De qué es lo que uno quiere. Uno tiene que tomar una decisión. Miren, todos estos días hemos venido hablando de 2 cosas. O de una cosa en 2 términos. De salvación y condenación. Acuérdense de la pregunta que yo hice, más para reflexión que para responder. Si tú te mueres hoy, ¿a dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? Porque es un destino. ¿Qué es este paso? Esta vida es pasajera. Después de esta vida hay otra. Es decir, que este espacio es transitorio. Eso es cuando le hablamos a los jóvenes. Cuando se le habla a los jóvenes. Ese es un estudio que en una oportunidad dimos. ¿Qué es la juventud? ¿Cómo se define la juventud? La juventud se define como una preparación hacia la edad adulta. Y los errores o aciertos de la juventud van a determinar la vida de la adultez. Esa es una realidad. O sea que la juventud es solo un paso hacia. La juventud no es punto de llegada. El punto de llegada es la edad adulta. Entonces, cuando uno le enseña a los jóvenes, ¿qué van a hacer ahora? Es una época de siembra. Como están sembrando, van a recoger en una edad adulta. No, que allá llegaron a la edad adulta, ya acabo, que no puedo ni con mi alma. Tiene todas las enfermedades, menos nada que tenga que ver con sanidad. Y es el diablo. El diablo. Vamos a recordar un poquito tu vida. Una vida de trasnocho, una vida de
perdónenme, no es que yo esté en contra de esa comida, pero es que nadie me va a decir a mí que un perro o una hamburguesa, ¿sí?, es mejor que un sancocho con plátano, yuca, ñame y un pedazo de carne. Nadie me va a decir a mí eso, ¿sí? A mí nadie me va a decir que entonces un chandoso de eso, es decir, una salchicha de esa con un pedazo de pan, va a alimentar. Claro, mal alimentados. Proliferación de enfermedades que están a la orden del día, ¿sí? Trasnochos, no duermen, no se cuidan, no estudian, no aprenden. Entonces cuando llegan allá achacados, es resultado de lo que hicieron, de esa época transitoria que no fue bien cuidada. Entonces, si hablamos en esos términos, ¿por qué estamos usando ese ejemplo? ¿Por qué estamos usando ese ejemplo? ¿Qué estamos queriendo decir con ese ejemplo? Lo que el hombre siembra, eso recoge. Estamos hablando de salvación y condenación. ¿Acaso no queremos saber que esta época en la que estamos es una época transitoria, pero que hay un más allá? ¿Qué pasaría? Yo quiero llevarlos a pensar un momentito. ¿Qué pasaría si usted se muere y usted se murió engañado o engañada, y cuando se despierta, porque se va a despertar, usted se halla en un lugar que se llama infierno? ¿Qué va a pasar? Y la descripción de ese lugar es lo más espantoso del mundo. ¿Qué pasaría si despertamos en ese lugar? Todos se acuerdan de la historia del rico y Lázaro. Yo les mostré en un video esa historia del rico y Lázaro. Que cuando se despierta el rico, está en ese lugar de sufrimiento y en medio de las llamas, y entonces ahí empieza como loco a decir: ay, ahora sí me doy cuenta que era verdad, yo que creía que era mentira, ahora sí, ay, padre Abraham, mande a alguien allá a mi familia para que le diga que esto aquí es verdad, que no era mentira, que yo no quería creer, que no sé qué. Y escuchar, no podemos mandar a nadie. Miren, a los profetas tienen allá y no les creen. Y aun si fuera un ángel del cielo hasta allá, tampoco le creerían. Qué tristeza. Es entender que sí hay algo. Entonces, con esto en mente, yo quiero que miremos la confrontación que hay. Porque en definitiva, el seguir a Dios, ¿qué significa para el ser humano? Salvación. Pero seguir a Satanás, y miren que estoy dando nombres propios, porque es que el hecho de la idolatría no es otra cosa que seguir a Satanás. Eso es una cosa clara. Miren, el apóstol Pablo dice lo siguiente: los ídolos nada son. Escúchenme, los ídolos nada son. Pero lo ofrecido a los ídolos, a los demonios, es ofrecido. Y les voy a recordar también un ejemplo que les puse en una oportunidad. En una oportunidad estábamos en una campaña de liberación en Boston, la iglesia de Boston, me acuerdo. Y resulta que trajeron una niña de 12 años. Una niña de 12 años. Y la niña de 12 años mostraba un alto grado de rebeldía, que ya fue lo que hizo que papá y mamá se preocuparan por la niña y algo está pasando con ella. ¿Qué es lo que está pasando con la niña? Y preciso nos sentamos a dialogar, y lo que pasaba es que la niña primero estaba en un estado de rebeldía, en un grado alto de rebeldía por un lado. Por el otro lado, la niña fue sorprendida varias veces que entraba la mamá al cuarto y la niña estaba hablando con alguien en el cuarto. Y había una mecedora. Cuando entraba la mamá, la niña estaba hablando y se quedaba callada. A mí, hiciste que se fuera. Y la mecedora se quedaba moviendo. Mecedora, o sea que había alguien en la mecedora. Y resulta que a la niña le habían regalado, entre otras cosas, una muñeca repollo. ¿Sí? La gente no discierne nada, no se dan cuenta de nada. Y en la parte de atrás había un papel donde era un pacto que la niña hacía con la muñeca.
Y esos pactos son demasiado peligrosos, por un lado. Y por el otro lado, escuchen esto. Listo, ya nos dimos cuenta, aquí hay un problema espiritual. Vamos a orar y vamos a orar. Y cuando empezamos a orar, habló el diablo, que estaba dentro de la niña. Habló y dijo, es mía y yo no me voy. A mí me la entregaron. Escuchen, a mí me la entregaron. Entonces uno no debe hacer eso, pero al indagar, ¿cómo así que la entregaron? Asómbrense de esto. Resulta que en el colegio de la niña, por ahí por Cabañitas, es un colegio de monjas. Y en ese colegio de monjas jugaban así en la tablet como está jugando Felipe. Entonces estaba jugando. Entonces, yo no sé si de la tablet irá a salir algo, Felipe, mejor que la tablet. Entonces, entonces, pongan cuidado lo que pasó. Resulta que le decía el espíritu que estaba hablando por la niña, a través de la niña, decía, a mí me la entregaron, ella es mía. ¿Y qué fue lo que hicieron? Resulta que en ese colegio de monjas, en toda la mitad del patio, había una imagen de la Virgen María, que estaba en toda la mitad del patio. Y resulta que las monjitas a todas las niñas de la institución le entregaban, se la ofrecían a la Virgen, entre comillas, se la ofrecían a la Virgen. Virgencita, te entregamos la niña para que tú la cuides, la protejas, ¿Sabe lo que hacía el espíritu cuando estaba hablando? Se burlaba. El espíritu decía, a mí me la entregaron porque ahí no hay ninguna virgen, quien está ahí soy yo. ¿Oye? Las personas hasta que no ven las cosas, no las creen. Hasta que no les pasa, no lo creen. Créanme que cuando dijo eso, y el diablo se burlaba, se reía, a mí me la entregaron y ella es mía. Ya luego la confrontación, se oró por la niña, etcétera, se reprendió y se fue. Y les voy a colocar otro ejemplo de idolatría, porque es que estamos hablando de cosas muy serias, pero muy serias. A una señora le regalaron, a una joven, le regalaron 2 ángeles. También les conté, 2 ángeles. Bueno, cuidado. Uno negrito y uno blanquito. ¿Sí? Se lo regalaron y la muchacha tenía esos ángeles en la cabecera de su cama. Escuchen que son testimonios verídicos, reales, auténticos, que si no es porque vienen de fuentes muy claras y convincentes, nadie creería este tipo de cosas. Esto es por eso que hay que corregir lo que hay que corregir. Y yo no quiero caer en ese lazo. Y si yo tengo que corregir algo, lo corrijo, porque es para mi beneficio. ¿A quién perjudico yo? Yo. Escucha lo que pasó. Resulta que en la noche, Mauro, uno de esos ángeles, se salía de él. Era un hombre alto, 2 metros de estatura, hermoso. ¿Oyó? ¿Y sabe qué hacía? Tenía relaciones con esa muchacha. Y en boca de la muchacha, una piel hermosa, pero cuando estaba sobre la piel de la espalda, era la piel de un cocodrilo. Y al día siguiente corrían con ella para el hospital. Y lo que decían los galenos en el hospital es: señora, usted, joven, usted practica la zoofilia. No me dejen ser más claros, ¿entienden el término? Zoofilia. O sea, un caballo, un burro, qué sé yo. Exactamente. Estaba rota. Esto no me pregunten porque yo no lo entiendo. No hay evidencias para eso, pero fue una realidad allá dada por los mismos médicos. Quedó en embarazo. Y lo que había dentro
porque la muchacha cuando se dio cuenta se tiraba al suelo para matar el bebé, y lo que encontraron fue una masa fétida, sanguinolenta dentro de ella. Hasta que, y fue un compañero mío que estábamos en ese grupo de liberación, que fue hasta allá y le ministró. Dice que cuando mató lo que había, la llevaron a una iglesia, el demonio la lanzaba contra las paredes para matarla. Si no es por la pura misericordia de Dios, esa muchacha no hubiera contado por la idolatría. Entonces, el punto de la idolatría, ¿cuál es? No es el muñeco, no es la efigie, no es nada, sino lo que está detrás. El apóstol Pablo dice: los ídolos nada son, pero lo ofrecido a los ídolos, a los demonios es ofrecido, y ellos van a tomar control. Esto era lo que estaba pasando aquí, y aquí hay una confrontación, porque es que ellos van a ser, y qué triste decirlo, cuando ustedes leen en la historia, en el siglo IX y principios del siglo VIII de Israel, Oseas lo registra en 6:4. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Llegó a Siria, muchachos, llegó a Siria con sus carros tirados por caballos y pasaban por encima de los niños, por encima de las mujeres en embarazo, quemaban sus casas, los quemaban vivos. Y la pregunta es: Señor, y este es tu pueblo, Señor, ¿tú por qué permites eso? No lo permitió el Señor. Ellos lo permitieron, porque ellos se convirtieron en adoradores de Satanás. Ahora aquí hay una confrontación. Bueno, ustedes quieren saber, vengan, ¿cuál es el Dios verdadero? Vamos a verlo. Y en esa confrontación, Elías colocó las cosas en términos de ellos. Pues es el Dios del sol, es el Dios del fuego. Entonces, que se manifiesta, aquí está la carne. A ver, yo veo fuego. Ese es un término. No pasó absolutamente nada. Pero Elías oró al Señor y le dijo: Señor, se sepa hoy, que sea conocido hoy que tú eres el Dios verdadero. Manifiéstate, para que este pueblo definitivamente deje la maldad, deje la idolatría, deje al diablo a un lado y se vuelva a ti. Y llovió fuego del cielo y consumió el holocausto. Ahí sí, todos gritaban al unísono: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero ¿saben lo triste de toda la historia? Bueno, una cosa, cogieron todos esos profetas y los mataron. Pero lo triste de la historia es que aquí están diciendo Jehová es Dios y lo reconocieron. Pero luego, que pasó el tiempo, regresaron a lo mismo. Y todos siguieron haciendo la misma maldad. La destrucción fue grande. Yo me pongo a pensar en el día de hoy. Quizás no hay personas que estén adorando ídolos o adorando imágenes, pero hay dioses que controlan, y estamos hablando de uno de ellos, es el dinero. Y aquí el punto que está girando y seguirá girando es: ¿qué lugar ocupa Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en la vida de una persona? Ahora, podemos decir muchas cosas y las seguiremos diciendo toda la vida, empezando por uno mismo. ¿Está Dios en primer lugar en nuestras vidas? ¿Qué es primero? Es primero, voy a dar ejemplos, ustedes me pueden ayudar a dar más ejemplos. Está primero mi dinero, por ejemplo, mi trabajo, mi familia, y voy a hablar conmigo mismo. Está primero mi esposa y mis hijos que Dios. ¿Qué es prioridad en mi vida? ¿Qué quiso decir de nuevo el Señor Jesús cuando dijo: el que no aborrece a su padre y a su madre? Ese pasaje tan controversial y tan duro, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, el que no me tiene a mí en primer lugar no puede seguirme. ¿A qué me van a seguir si yo no soy el primero en sus corazones y en sus vidas? Aquí la confrontación era esa. Si Jehová es Dios, síganle. Pero si Baal es Dios, sigan a Baal. ¿A quién vamos a seguir nosotros? ¿A quién seguimos? ¿Al dinero? ¿Nuestros empleos?
nuestra familia, ¿quién es primero? Porque hay una buena noticia. Si Dios es primero, está garantizada nuestra salvación por un lado y nuestra bendición por el otro lado. Pero si otras cosas son las que ocupan el primer lugar, cuidadito, amados hermanos, por lo que les voy a decir, cuidadito con dejarse enredar el oído con decir, no es que Dios es amor, es que Dios sabe que yo tengo que trabajar, y Dios sabe que yo necesito atender mi familia, y Dios lo sabe. Eso es verdad, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios es amor. Pero Dios es Dios de justicia también. ¿Sí? Dios es Dios de justicia. Y si usted no lo tiene a Él en primer lugar, tampoco puede usted y yo pretender que siempre esté dispuesto para nosotros cuando nosotros no lo tenemos en cuenta a Él. Esa es una realidad. ¿Te acuerdas lo que decíamos el domingo pasado? Es que sí, es que no, es que Dios es bacán. Dios es bacán. ¿Ah? Cuando el doctor Mauricio pone una cita a las 7, a las 7. Si llegan a las 7:30, ¿qué pasa? Hay otro paciente. Entonces a las 7 estamos ahí. ¿A qué hora entran los trabajadores? Usted que tiene una buena camada de trabajadores, ¿a qué hora entran a trabajar? 7:30. 7:30. Si llegan a las 9, ¿qué pasa? Le tienen que pagar el tiempo hasta más tarde. Hasta más tarde. Claro. Y si salen a las 6, perdió el tiempo. Y si lo hace 3, 4 veces, chao pescado. Entonces ya a las 7:30 están ahí. Pero para Dios no. Para Dios no. Malaquías hace una observación muy seria. Malaquías dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Padre, ¿dónde está mi honor? ¿Por qué me traen vanas ofrendas? Llévenselas a sus príncipes y se van a dar cuenta que ni ellos se las aceptan porque me las traen a mí. Hablando el Señor. ¿Por qué manchan mi mesa? Es decir, que siempre lo mejor era para todos los demás, menos para Dios. ¿Sí? Y sin embargo, la creencia que tiene la gente es que Dios está obligado a atendernos a nosotros, porque, equivocación, no es verdad. Nosotros somos los creados, Dios es Dios. Dios es el más importante, no nosotros. Ahora, algo mejor todavía, Dios es bueno. Si Dios es bueno, ¿por qué nosotros no hacemos cosas para agradarle a Él? ¿Por qué no hacemos cosas para alegrar al Señor? ¿Verdad? Aquí el punto de todo el estudio radica en que Dios sea quien ocupe el primer lugar. Pero que nosotros no es solamente buscar a Dios, sino abandonar lo malo. ¿De acuerdo? Es que hay que dejar de ser lo malo, ser buenos, agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Todo debe girar en torno a eso. Muchachos, muchachas, si no buscamos a Dios, vamos a ser vulnerables a Satanás. Es que voy a ponérselos de esta manera. Voy a ponérselos de esta manera que suena de pronto hasta extraño. Si no buscamos a Dios porque es bueno, porque nos ama, porque su misericordia es para siempre, por lo menos busquemos a Dios para que el diablo no nos haga daño. A ver si está ahí. Es que si no buscamos a Dios, vean, el diablo está ahí a la orden del día. Ya lo hemos visto. Aquí hay varios casos. Jesse se dio cuenta, su esposo se dio cuenta de la situación. Ustedes han dado cuenta de las diversas situaciones por las que cada uno ha pasado, ¿sí? Con cosas diabólicas, con cosas demoníacas, con cosas de ruina, con cosas que han pasado. Entonces, son dos cosas. Si estas dos cosas no nos hacen buscar a Dios, muchachos, definitivamente no hay nada que hacer. Si no estamos con Dios, es así. El asunto es que no hay un lugar como intermedio. ¿Oyeron? El que no es de Dios es del diablo. Así de sencillo. Porque es que no hay otra alternativa. Es lo que registra la Escritura. Entonces, ¿con quién queremos estar? Díganme ustedes. La respuesta como tan obvia, ¿sí o no? Yo quiero estar con el Señor. Sí. Eso sí que es mentira, pues. Porque el diablo, ¿qué hace? Hurtar, matar y destruir. Eso
Eso es lo que quiere acabar con las vidas y llevarlas al infierno. ¿Qué quiere el Señor? Sanar, salvar, ¿verdad? Y llevar las vidas al lugar, al cielo. Entonces, créanme que a veces nosotros sonamos, muchas veces como pastores, como les escribí en estos días. Estoy recibiendo un mensaje que yo escribí por ahí, que lo mandé para todos, donde yo decía, a veces nosotros hasta pasamos de canzones. Yo me acuerdo que yo hasta escribí, ofrecí disculpas. Yo dije, discúlpenme por canzón, pero porque yo sé lo que pasa, lo que viene detrás. Esa es la tarea de yo enseñarles, abrirles los ojos. Muchachos, abran los ojos, que no estamos jugando mamacita, es serio. Y sobre todo, lo que seguimos hablando y venimos hablando, estamos en los últimos tiempos, muchachos. El Señor Jesús está para llegar. El Señor Jesús está a las puertas. Y si Él viene y no nos encuentra tomados de su mano, dice la Biblia, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque Él ahora, dice la Biblia, es nuestro abogado. Está intercediendo con nosotros. Pero cuando Él venga, ya no es abogado. ¿Sabe qué es? Juez. Y ya va a juzgar. Y ahí si no, que Señor, que mira, que yo tuviste la oportunidad y no la aprovechaste. Entonces, hijitos, me paso de canción y les escribo, oren, por favor, oren, fortalezcanse, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Dejen el pecado, dejen la maldad, dejen la iniquidad. Es hora de que estemos unidos, compartiendo juntos, es hora. No podemos dormirnos, no estamos ya para roncar o ronciar, como dicen los en el campo. Es hora de volvernos al Señor. ¿De acuerdo, hijitos? Bueno, yo voy a hacer un alto aquí, porque yo quiero orar un momentito y yo quiero que compartamos juntos. Pastor, esto lo...